Laszlo Musong nació en 1936 y falleció en 2019. Fue uno de los más originales prosistas de la literatura mexicana, un autor de calidad más que de cantidad, al igual que Julio Torri, que Josefina Vicens, que Juan Rulfo, que Juan José Arreola o Inés Arredondo. Así lo demuestran joyas como Extrañas Sustancias, que es este libro que está aquí, Extrañas Sustancias de Laszlo. También está este otro libro, Tórrido Quehacer, también Tórrido Quehacer. Y pues de estos ejemplares conservo como tesoro eh, los que me dedicó Laszlo, y incluso un ejemplar de Tórrido Quehacer corregido por él con su puño y letra, que aquí tengo, es este, de Tórrido Quehacer. Y él se quejaba mucho de la descuidada edición que hizo Editorial Siglo XXI. En Extrañas Sustancias, el lector puede localizar el extraordinario texto Una carta muy íntima, publicado también en el blog de Filopalabra con la autorización de su autor. Y de manera póstuma apareció también su libro Tibor, mi tío el vampiro, mi tío vampiro. Laszlo Musson también colaboró en el blog de Filopalabra con el bello ensayo Remembranzas de Juan Antonio Rosado Rodríguez, mi padre, a quien Laszlo conoció cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora Facultad de Música, antes de convertirse en escritor. Por su lúcida y lúdica ironía y sentido satírico, Laszlo fue de la estirpe de autores ya clásicos como Luciano de Samosata, Diógenes, Marcial, Juvenal, Petronio, Cervantes, Quevedo o Jonathan Swift, y más recientemente Augusto Monterroso, el ya mencionado Julio Torri, a quien Laszlo apreciaba tal vez por su concisión y su sentido del humor, un humor negro. Laszlo, al igual que los autores anteriores, jugaba con la cultura entera, con todos los referentes literarios que estuvieran a su disposición, y lo hacía no solo en sus escritos, también en su vida misma, o por lo menos así lo percibía yo, y acaso quienes como yo disfrutaron y tuvieron el honor de contar con su amistad. En un texto titulado Mis aberraciones con la lengua, contenido en el libro Tórrido Quehacer, este que está aquí, en este libro, muy recomendable, por cierto. Aquí Laszlo pues se queja de lo que hacen con la lengua algunos editores y dice, o algunos autores incluso también, y dice lo siguiente: la torpeza en el uso de la lengua no solo se da en los ignorantes de este arte, que suelen ser excesivos y ridículos en sus aberraciones, sino también en los perfeccionistas que, rígidos y solemnes por lo general, no logran transmitir emociones. Tan pulida nos plantan su lengua que se extrañan las asperezas de alguna de rústica textura. Incapaces de juguetear, también lo son para aberrar. Hasta aquí la cita. Curiosamente, justo en esta cita, aquí tengo el libro, justo en esta cita hay una corrección de Laszlo con su puño y letra, y pues debe ir, se supone, una coma, porque se introduce una oración subjetiva, una oración subordinada adjetiva explicativa, y pues bueno, así era Laszlo, siempre con su ironía, con su humor. Hoy hablaremos de él en este programa. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput en una charla más con la cultura. Aquí no nos importan las modas, sino los temas atemporales que conciernen al arte, a la lengua española y a la literatura. Hoy están conmigo el compositor Aurès Musong, hijo de Laszlo, la poeta
y traductora Silvia Prat y el poeta y palindromista Carlos López, para que le rindamos un modestísimo homenaje a nuestro amigo Laszlo Musong por su excelente obra literaria, por su sentido del humor y por ser uno de los pocos grandes escritores satíricos en las letras hispanoamericanas. Antes de darles la palabra a mis compañeros, voy a decirles más o menos cómo conocí a Laszlo. Yo supe por primera vez de Laszlo Musong mientras trabajaba en el diccionario o para el Diccionario de Literatura Mexicana del siglo XX, coordinado por Armando Pereira. Pasaron varios años y en alguna presentación de un libro publicado por Editorial Praxis, cuando estábamos en el momento de los bocadillos y de los vasitos de vino, mi amigo Carlos López, que está aquí presente, me dijo, mira, te voy a presentar a Laszlo, y entonces me lo presentó. Él obviamente andaba por ahí. Cuando Laszlo escuchó mi nombre y apellido, antes de sostener cualquier conversación, me preguntó, ¿tú eres algo del compositor Juan Antonio Rosado? Cuando le confirmé que él era mi padre, sonrió y abrió los ojos en un gesto de alegría, de amistad, como si nos hubiéramos conocido desde años atrás. Entonces me enteré de que Laszlo, como yo, había estudiado música en la UNAM y que ahí conoció al compositor puertorriqueño Juan Antonio Rosado Rodríguez. Me habló de la injusticia de la cultura mexicana y puertorriqueña, que en ese entonces no ponía atención en esta música, y me sugirió ir con varios compositores, con músicos, con intérpretes, entre ellos algunos amigos suyos, algunos amigos de mi padre, para contemplar la posibilidad de que se tocara alguna o algunas de sus obras o se grabaran. El peregrinaje fue infructuoso, pero muy ilustrativo. Me topé con un conjunto de egos inflados, de gente autoencumbrada, que hablaba maravillas de mi padre, pero no daba un paso más allá, teniendo las oportunidades para hacerlo. Obtuve discos de las obras de estas personas y ya. Por supuesto, Laszlo y yo mantuvimos estrecha amistad, nos leímos, disfrutamos de algunos cafés. Pasó un tiempo y algo similar me ocurrió con la compositora Lucía Álvarez, quien por fin, con su empeño, talento y dedicación, pudo hacer que se imprimieran 15 partituras de mi padre y además juntó a un grupo de músicos de primer nivel para que interpretaran esas 15 obras. Apareció un disco compacto doble que se publicó por la UNAM y claro está, le obsequié un ejemplar a Laszlo, quien tuvo también la generosidad de presentar el disco en el Centro de Cultura Casalam y además de escribir un emotivo artículo en torno a sus recuerdos con mi padre, artículo que mencioné en el inicio de este programa. Perdón, pero antes de darles la palabra a mis amigos Silvia, Aurés y Carlos, pues voy a leer un texto de Laszlo, un texto que se titula El vampiro narcisista, para que ustedes lo conozcan, eh, y está en este libro titulado Tibor, mi tío vampiro. En un castillo cercano a Ludus me mostraron el cadáver apergaminado y muerto, cabe decir, de un Báthory bastardo a quien la primera vez mató un vampiro y resucitó con la consecuente transformación. Se singularizó por haber sido un vampiro que solo se gustaba a sí mismo, por lo que no le interesaba la sangre ajena. Se retroalimentaba de su propia sangre mordiéndose las muñecas. Según parece, esto le hacía exhalar el más fétido aliento que persona alguna, viva o muerta, pudiera padecer, tanto que hasta los demás vampiros lo rechazaban. Su obligada soledad lo llevó al suicidio. Se cortó las muñecas para morir de hambre.
Hasta aquí el texto de Laszlo. Ahora sí, y disculpen la tardanza. Aures, ¿qué recuerdos conservas de Laszlo, tu padre? Sé que él te inculcó el amor a la música y supongo que en una buena parte por él también te acercaste a la música y te convertiste en compositor, ¿o me equivoco? Sí, pues mi padre siempre me expuso a la música desde pequeño. Me ponía discos de acetato con La consagración de la primavera, Pedro y el Lobo, Kreutzer, Sonata, etcétera. Nunca me impuso la música, nunca me forzó a que fuera una sensibilidad obligada, ¿no? Sino incluso durante una etapa de la adolescencia, cuando entraba esta rebeldía natural y yo quería empezar a escuchar rock y metal, renegué de la música de concierto. Me daba pena que mis amigos supieran que me gustaba, pero regresé a ella porque pues era algo que realmente me había entrado profundamente, y eso pues siempre se lo dije a mi papá, que se lo agradecía, el haberme inspirado ese gusto melómano por la música, y la curiosidad por acercarme por querer siempre descubrir compositores, como por ejemplo justamente el caso de tu padre, compositores que no figuran en el repertorio habitual, ¿no? Siempre tengo esa curiosidad de escuchar nombres que no figuran en, en las líneas oficiales, ¿no? Y supongo que de alguna manera también es lo que le aprendí a mi padre. Y bueno, de cómo lo recuerdo, pues es una pregunta difícil porque pues viví con él toda mi vida hasta el 2018, que fue cuando emigré a Budapest, Hungría, eh, aunque ahora ya estoy en Francia. Pero bueno, pues es un cúmulo de muchos años de recuerdos, ¿no? Pero esta narración que haces de cómo se conocieron tú y él, y cómo dices que le brillaron los ojos cuando le dijiste le confirmaste que eras hijo del compositor, pues lo veo claramente. O sea, refleja mi recuerdo de su personalidad claramente, de gesto generoso, ¿no? Frente a una situación, eh, un encuentro espiritual, digamos, de esa índole. Sí, y supongo que fuiste a Hungría por los vampiros o por tu origen. Pues en parte bueno, los vampiros están más bien en Transilvania, pero por el Rumania, origen ¿verdad? sí, Ujú, actualmente en Rumania, sí. ujú. Pero fui para hacer mi maestría en composición y escogí Hungría porque, pues como tengo parientes por allá, de alguna manera era caer en un territorio pues un poco más blando que irme a un país completamente solo. La familia húngara, que todos vienen del primer matrimonio de mi abuelo, eh, la media hermana de mi padre y sus descendientes, pues siempre se han portado muy generosos y hospitalarios conmigo. Entonces realmente fue llegar a un lugar donde tenía yo ya una familia. La primera vez que los conocí fue en el 2006, que fue mi primer viaje a Hungría. Después en 2012. Entonces, bueno, había una conexión, un nexo afectivo activo entre ellos y yo. Y también porque, bueno, como está ahí la prestigiosa Academia Liszt de música, pues tenía la posibilidad yo de estudiar allá. Entonces, estas dos circunstancias hicieron que Hungría fuera el destino elegido. Sí, yo recuerdo muchas conversaciones con Laszlo en torno a la música. Era un verdadero melómano. Además de Liszt, bueno, los grandes compositores húngaros como Janacek o Bela Bartók, ¿verdad? Y muchos otros. Hungría es una nación en la que se valora muchísimo la música, ¿no es así? Sí, bueno, Janáček es checoslovaco. Eh, Ajá. Janacek eh, es, sí, sí, pero ¿tiene algo que ver con Hungría? bueno, por la época nada más que eran parte del Imperio Austrohúngaro, pero Ya. realmente él es
personalidad y de música muy checa, ¿no? Incluso Ujú. mm, nacionalista. Pero sí, Hungría es una de las naciones pues que más han aportado musicalmente, con pocos compositores conocidos fuera de Hungría, porque hay muchísimos y actualmente hay una gran cantidad de compositores contemporáneos interesantísimos, pero pese a ser un país tan pequeño, pues tiene nombres gigantes, ¿no? Nada más Bartók es como un Bach del siglo XX. Sí. Tenemos, bueno, a Liszt, Kodály, claro, los otros dos grandes gigantes de la música contemporánea que son Ligeti y Kurtág, Ujú. también, Claro, este, Ligeti. made in Hungary. Así que, pues sí, es un país que de sus aportes musicales tiene de qué enorgullecerse. Claro, claro. Silvia, ¿cómo conociste a Laszlo? ¿Qué nos puedes decir de él como persona y escritor? Ahora escuchando lo que decías sobre la mirada de Laszlo al saber de tu padre músico, pues esa misma mirada la vi yo cuando hablamos sobre Quebec. Fue, yo creo que una identificación inmediata y yo lo conocí en los años 90 y después le pedí que presentara un libro de Louis Jolicoeur que yo había traducido en el año 2000 y participó en esa mesa con mucho gusto, con un texto muy interesante. Y bueno, él siempre abrió sus brazos para decir que todo lo que tuviera que ver con Quebec, él participaría con un gran gusto. Y es pertinente recordar que Laszlo fue el pionero en establecer un vínculo literario con aquella región. En sus primeros viajes estuvo en contacto con el legendario poeta Gastón Miron y con otros literatos. Y posteriormente inició la difusión en México tanto de escritores como de la música quebequense. Él emitió justamente en Radio Educación, tenía un programa titulado Canto Franco y publicó también en la segunda época de la revista Plural y algunas traducciones importantes de autores quebequenses. A él le gustaba mucho la música que escuchó en Quebec en aquella época en que fue. Y fue por aproximadamente los años 80 cuando tuvo contacto justamente con Miron y con toda la música que se tocaba en ese entonces en Quebec. Y abordó tanto en su programa como en la revista, abordó tanto la música como algunas traducciones importantes. Eh, Muy poca gente sabe este episodio de Laszlo allá en Quebec y que fue el primero en traer la cultura de Quebec. Si bien Quebec pues ya tenía escritores renombrados, etcétera, pero estaba alejado sobre todo del medio cultural mexicano, la literatura mexicana. Otra parte importante es la parte de los recuerdos de Laszlo. Laszlo no es que hablar en pasado, pero siempre en el presente traía a colación pues recuerdos interesantísimos como esa amistad cuando fue a Quebec que tuvo con Gastón Miron y las grandes charlas con él, los viajes que hacía con él, porque Gastón Miron era como un mentor, como un guía para los visitantes, para los extranjeros. Y iban en su coche, Gastón Miron tocando la armónica y Laszlo, que tenía una plática maravillosa también, pues no acababan nunca sus temas, ¿no? Y posteriormente eh, a él le gustaba mucho leer las traducciones que yo hacía de autores quebequenses eh, y siempre me felicitaba con gran alegría y leía mi traducción, entendía perfecto el francés, pero también leía mi traducción, pues para tener una atención conmigo, ¿no? Sus charlas en el café, como comentaban, grandes tardes de pláticas, y siempre caíamos en Quebec. O sea, nuestra amistad fue una afinidad, por supuesto, de una gran amistad,
pero yo creo que también las amistades nos unen por nuestros intereses. Y justamente nuestro interés era esa región, en especial Montreal, esa región de Quebec, en especial la ciudad de Montreal. Y no sé, él tenía una gran cantidad de libros de Quebec, y no sé si él adivinara que algún día no iba a estar. Un día me llamó y me dijo, te quiero regalar una serie de libros que tengo, que sé que solo tú los vas a valorar, y precisamente libros que quizás ahora ya ni se consigan, de autores quebequenses. Entonces, Quebec siempre estuvo entre nosotros. No había tarde cuando nos veíamos que no hablara de eso. Y bueno, yo a él le debo su amistad, su interés en mi obra. Eh, Vaya, no podría yo decir un defecto o algo malo de él, porque siempre estuvo abierto a nuestra amistad. Y ya, si al rato hay otra intervención, quisiera leer un pequeño parrafito de los dos libros de Laszlo, en donde justamente se refiere a Quebec, pero tú dices si de una vez o después. Sí, adelante, Silvia, por favor. Bien. Escribió en este libro, Castillos en la letra, hay un relato, un cuento, que se llama Tres mujeres en mi vida. Pues el título es bastante sugerente y uno pensaría de verdad que son tres mujeres. Esas tres mujeres justamente son la ciudad de Nueva York, la ciudad de Montreal y la ciudad de México. Bueno, me encantaría que el público que está oyendo un día se interese y lea este cuento, pero yo quiero referirme a cómo se expresaba sobre Montreal. Eh, Dice, la otra es joven, bella, dulce, sensible e inteligente, también distante de mi hogar. Su recuerdo atomiza, entre nostalgias, todas las estructuras de mi realidad inmediata. Cuando nos hemos visto y debo partir, llena las maletas de mi memoria con sonrisas, diálogos intensos, pruebas de generosidad, caricias que cubren al cuerpo y el alma. Y más adelante dice, de ti, Montreal, solo hilo imágenes luminosas, porque a ti te amo de verdad. Tus ojos son de colores claros y nítidos. Vives en la actitud superior de quien se halla en la búsqueda de su verdadera naturaleza. Asediada por millonarios de habla inglesa, defiendes tu lenguaje y tus esencias. Que no te sigan diciendo francesa ni tampoco canadiense, pues eres quebequense, diferente, única. Estás muy joven, pero sabes lo que anhelas de ti, serena, no aturdes con carcajadas ni escándalo, más bien te expresas en la sonrisa. Sé que no podría vivir contigo. Y finalmente dice, tu inocencia frena a mi malicia, pero me hace respirar frescura. Me gusta idealizarte, guardar de tu recuerdo nuestras identificaciones y las diferencias comprensibles y tolerables. Me entusiasma exaltarme y reír contigo entre las canciones de Gilles Vignon, saborear juntos vinos o un obrador al aire libre en la rue Saint-Denis. Bueno, eso con referencia a Quebec. Y en el otro libro, el que tú mencionabas, el de Tórrido Quehacer, él habla justamente eh, sobre literatura e identidad latina en Quebec. Y ahí él se extiende diciendo, hablando de poetas, y no solo de narradores, sino le interesaba mucho la poesía, que era uno pensaría que Laszlo se dedicaba más a conocer la narrativa, pero no, le encantaba la poesía. Y aparte, hablaba aquí mucho, no solo de la inferioridad que Quebec tenía que superar al estar pues rodeada del lenguaje anglófono, sino que tenía que salir al mundo. Y justamente él dice, salir al mundo, y lo cito textualmente, dice, a través, aquí está, Quebec debe salir de su cárcel del francés hacia la traducción.
justamente ya después de toda esta iniciativa que tuvo Laszlo, ya se empezaron a hacer coediciones con la editorial Écrit de Forge y empezó ya a conocerse más en México la poesía quebequense sobre todo. Pero a Laszlo se le debe ese gran esfuerzo que hizo por unir las dos culturas. Sí, que es un síntoma de generosidad también y de Por amistad y de supuesto. admiración por el pueblo, por la literatura, por la cultura quebequense. Por Yo tuve supuesto. oportunidad de estar ahí unos 2 meses, más o menos, en la ciudad de Quebec y sí conocí gente que se resistía a hablar inglés. Uh-huh. Pero además el francés que hablan no es exactamente francés, es quebequense, es un El dialecto del quebecois famoso. francés. Sí. ¿No? Entonces sí, es una cultura que tiene su identidad propia, definitivamente. Exactamente. Y un último detalle que te quiero comentar. A raíz de toda esta historia que te narro de los años 80 y que siguió vigente con sus amistades, por supuesto, a él le otorgaron la gran orden de honor, perdón, la orden de los francófonos, perdón, la orden de los francófonos de América. Fue el primer mexicano que obtuvo esa condecoración. Muchos años después, en 2009, él me propuso y me otorgó, pero ya por mi labor de tanto trabajo con Quebec, de haber traducido más de una veintena de libros, etcétera, me propuso, me propuso mi candidatura, que fue aceptada, ¿verdad? Y Laszlo fue el más contento. Y ahorita que menciona su generosidad, fue un acto de generosidad conmigo muy importante, muy importante. No me pudo acompañar, no pudo ir, pero siempre me dijo que de corazón estaría conmigo ese día. Muy bien. De hecho, me parece que fue el primer latinoamericano, no Sí, el solamente el primer primer mexicano, latinoamericano. primer Sí, sí, sí. latinoamericano. Sí, yo hablé de, sí, como mexicano, pero sí fue Ujú. latinoamericano. Pues si a nosotros no nos llegaba, que es México, y las puertas de México siempre han estado abiertas, era más difícil que llegara a Sudamérica, o Centroamérica, ¿no? Entonces eso yo creo que sí debería como que subrayarse con mucha fuerza, ¿no? Porque esa fue una labor maravillosa. Carlos, ¿tú cómo conociste a Laszlo? No recuerdo, Juan Antonio. Fíjate que fue tal vez una cuestión circunstancial. A lo mejor fue Silvia. ¿Tú te acuerdas, Silvia, si tú me lo presentaste? Ah, Me sí. acuerdo que Laszlo no faltaba en mis presentaciones y estábamos tú y yo cerca y te dije, te quiero presentar al gran amigo Laszlo. Y de ahí ustedes siguieron amistad. Fue a Sí, principios de los años 2000. sí, aunque yo ya lo conocía por nombre, es un nombre atípico en México. Y leía él era subdirector de Plural, fue subdirector de Plural, aparte de publicar ahí, pues. Exacto, sí, 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 fue subdirector. Participó en la revista Plural en los 70, me parece, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya cuando Octavio Paz no era el director, me parece. Y, pero yo siempre, bueno, todo lo que han dicho, desde luego, abona en la figura de este amigo, pero yo creo que también fue un maestro. A mí, por ejemplo, me escribió la cuarta de forros de mi primer librito que hice sobre las erratas, en el arte de la errata, y me enseñó la diferencia entre errata y error. Me acuerdo que en un mensaje muy cálido que me mandó, era un hombre muy cálido, a pesar de su ascendencia húngara. eh, Él era una persona pues generosa, preocupada pues por las letras en general y por ayudarlo a uno. Me acuerdo muy bien cómo me señaló algunas cuestiones también del libro. Todavía yo cuando hice la segunda edición de este librito, puse las palabras de él porque son palabras
muy sentidas, ¿no? Con mucho conocimiento además, pues como bien señalaste, con Antonio, eh, trabajaba la minificción y sus temáticas pues no eran muy apegadas a la realidad mexicana, ¿no? Porque pues este libro que mostraste, el de los vampiros, donde él también señalaba algo que probablemente no todos recuerden, que el primer vampiro no fue hombre, fue mujer, fue una creación de Le Fanu, que se llama Carmilla, y Laszlo esto lo recrea en en este cuento que tú señalaste de su libro. Sheridan Le Fanu se llama, que fue precursor del género del vampirismo en Hungría, antes que Bram Stoker. Yo lo recuerdo desde luego con gratitud, con afecto. Luego cuando nos juntábamos para festejar cualquier cosa en casa de Lucía Álvarez, siempre fue un hombre muy amable. Creo que a pesar de la diferencia de edad, pues él ya tenía en ese entonces, cuando lo vio por última vez, creo que tenía ya 82 años. Fue un poco antes de que se muriera, por eso a mí me cayó como un balde de agua fría cuando me llamó Lucía para decirme, ¿sabes qué? Que se murió Laszlo, se me hizo, porque que yo supiera no tenía ninguna enfermedad así, crónica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sus pláticas eran entretenidas, sabias, daba gusto hablar con Laszlo, era un gran platicador, pues. Mm, Eso es lo que yo recuerdo en este momento y qué bueno que Silvia me aclaró que fue por medio de ella. Claro, ellos ellos eran colegas no solo de letras, sino también por sus aficiones francófonas, ¿no? Y Laszlo fue el fundador de esta asociación México-Quebec y como bien puntualizó Aures, Aures o Aures, perdón, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Aures, ¿verdad? Aures. Ajá. Aures, sí. Como bien señaló, como bien puntualizó, Aures fue el primer latinoamericano en ser reconocido por el gobierno de Quebec con la medalla al mérito francófono por todo lo que hizo en favor de este intercambio cultural, ¿no? Sí, el Laszlo fue un escritor, fue un hombre divertido, con un gran sentido del humor, muy ameno, era un gran conversador. Eso es lo que yo recuerdo de él. Una persona también muy culta, muy cultivada, que tenía un conocimiento pormenorizado sí, de la cultura quebequense, pero también universal, sobre todo de la sátira. Recuerdo muchas pláticas que tuvimos sobre la sátira. Voy a leer este breve texto que apareció aquí en el libro Extrañas Sustancias. Se titula Fijación Infantil. Fue tanta la moral preocupación de sus papás para responder con toda cautela a sus preguntas sobre la manera en que ella vino al mundo, y tanto se esmeraron en amenizar la alegoría de las abejitas y el polen de las flores, que ahora, aún soltera, no puede pasar por las calles donde los árboles hayan soltado sobre la banqueta su polen, sin que la arrebate tal frenesí que culmina en orgasmo cuando la cuadra es larga y abundante en árboles. Me parece un texto extraordinario por su concisión, por su sentido del humor, por la ironía, el manejo de la ironía. Yo creo que es un autor, y coincidirán conmigo mis amigos Silvia, Aures y Carlos, que merecería una reedición de su obra, ¿no? De su obra completa. El libro póstumo de Laszlo, por ejemplo, que está aquí, que es el de Tibor, mi tío vampiro, incluye un excelente prólogo de Rafael Rodríguez Castañeda,
a quien supongo el autor de la novela Viaje, que trata, por cierto, el tema del terremoto del 85. Espero no equivocarme. Si es la misma persona, pues yo tuve el gusto de conocer a Rodríguez Castañeda en 1995-96, cuando trabajaba para hacer el diccionario de instancias mediadoras al que me referí hace rato. En fin, como quiera que sea, Rodríguez Castañeda afirma que el vampirismo es una versión sublimada de la antropofagia y que las historias de Laszlo en este libro desobedecen los cánones de la literatura gótica al emplear una prosa subversiva. Menciona el incesante afán del autor por introducir travesuras calámbricas como asunto de estilo. Yo creo que nada de esto es extraño en un autor satírico como Laszlo Musón, escritor ecléctico en el buen sentido de la palabra. Como Torri, como Arreola, prefería el hibridismo genérico a la fácil definición o a la etiqueta o al esquema. Era un artista, no un artesano, ni mucho menos un escritor industrial. Laszlo prefirió, y en esto coincido plenamente con él, la provocación y el desconcierto al canon o a los preceptos dogmáticos de la crítica conservadora, aquella que siempre anda en busca de unidad de tonos y unidad de temas, de la cuadratura del arte y no de su flexibilidad arriesgada, ni de su apertura a nuevas propuestas. Esto fue lo que más me interesó de la literatura de Laszlo, porque me identifiqué con esta forma de escribir. Aurés, dos preguntas. ¿Sabes dónde puede conseguirse este libro de Tibor, mi tío vampiro? A mí me lo obsequió Lucía Álvarez. Eh, y también, bueno, no ha pensado su familia en editar la obra completa de Laszlo, bien editada, por supuesto, no con esas erratas que él mismo señaló en la edición de Tórrido Quehacer. No sé, Aurés. Bueno, sobre el libro, fue un tiraje de ejemplares limitados. Quien ayudó y contribuyó mucho, de hecho, a él se le debe que se haya podido editar este libro, fue su amigo y poeta también, Arturo Guzmán Romano, eh, que falleció, de hecho, hace como 2 meses. Y bueno, él fue, pues, permaneció leal en su amistad a mi padre, porque, pues, sin él definitivamente no se hubiera logrado esta edición. También se hizo un homenaje en la SOGEM en el 2020, que él organizó. Pero del libro, pues solamente se editaron estos ejemplares. Yo cuando me regresé a Europa en agosto del año pasado, eh, dejé varios ejemplares en la librería El Hallazgo, eh, la que está en la Condesa, de Max, el famoso librero. Max Eh, Ramos, en ¿Perdón? Mazatlán, en la calle de Mazatlán, Sí, sí, sí. con Max Ramos. Pero Max Ramos, sí, solamente que no sé si todavía los tenga los ejemplares y bueno, me parece que también hay bastantes que dejé con una tía mía en México, lo voy a confirmar, porque bueno, pues, se los dejé a ella para que pudiera distribuirlos a cuando alguien se interesara, pues que fueran de su casa por él. En cuanto a la edición, pues claro que sería lo que a mí me encantaría que se reeditaran. Eh, la familia que le queda de mi papá en México, pues bueno, ya no hay familia en México, soy yo. Pues, todos sus hermanos y hermanas ya fallecieron, él era el último. eh, y pues realmente no, desgraciadamente no hay allá en México quien pueda apoyar. Yo estuve investigando sobre la posibilidad de solicitar una de estas becas de traducción para poder hacer una traducción al francés y eventualmente tratar de buscar aquí que se pudieran editar sus libros. No sé, tal vez Silvia como traductora sepa exactamente
cómo funciona este programa, del cual yo no estoy familiarizado. Pero pues sí es algo que la obra y la calidad de su obra merecería una reedición, por lo menos de los libros Castillos en la letra y Torre que hacer, que pues me parece que son los que engloban lo más importante de su trabajo. Y el de Tibor también. Sí, bueno, y el de Tibor también. Aunque a mí me... El de Tibor es un libro muy enfocado en el tema del vampirismo humorístico que le gustaba, pero yo creo que el tema de los vampiros no es tan importante realmente en la obra de mi padre. Era una pequeña fijación que tenía, ¿no? Un gusto juvenil quizá que cargó por siempre el de los vampiros y bueno, quizá por la misma ironía de ser un ser monstruoso de ultratumba y al mismo tiempo mezclarlo con el humor, esto podía ser para algo tan exquisito, pero yo siento que no juega un lugar tan importante el tema del vampiro, aunque tiene varios cuentos alrededor del tío Tibor o de los parientes, ¿cómo se dice? Apócrifos, ¿no? De la familia Musón, de origen vampiro. Y yo creo que es más el tema del humor, en general el estilo de su sátira tan ingeniosa y aguda, ¿no? Lo digo nada más para que, bueno, no se confundan nuestro público, ¿no? Pensando que es un autor enfocado en el tema del vampirismo, sino que realmente su vena es el humor literario y el vampiro llega a ser un personaje ocasionalmente, ¿no? En sus cuentos. Pero al ser la sátira y el humor un, un recurso preponderante en su obra, lo aplica también a los vampiros, claro. Sí, claro, todos sus cuentos de vampiros son con alta dosis humorística. Aunque justamente en este libro póstumo hay algunos, sobre todo los mortilegios, que son una serie de pensamientos alrededor de la muerte, pues hay algunos bastante profundos, ¿no? Y perturbadores que realmente me parece a mí me da la impresión, pues, que él percibía, ¿no? Que su tiempo se acercaba y son una manera de despedida, a mi parecer. Y lo interesante es que en algunos de ellos se refleja cierta angustia, ¿no? La angustia ante el día de la muerte, y en otros refleja la parsimonía, templanza, aceptación, con mucha sabiduría, ¿no? Casi budista, y bueno, con clara influencia budista, pues él practicó budismo eh, durante los últimos casi 20 años de su vida. Silvia, ¿qué texto, textos o libro recuerdas como lo más característico, ahora que Aurés estaba hablando de lo más característico de Laszlo? Laszlo, bueno, a mí me encanta este que es Castillos en la letra. Eh, Creo que aquí te das cuenta de cómo escribía, todos los recovecos de su escritura, la propuesta que él quería hacer. Y fíjate que de hecho él diseñó un curso sobre la sátira, sobre el humor negro, etcétera. Y si mal no recuerdo, lo dio en el péndulo de Polanco. Y creo que también lo había ofrecido a Casalam, aunque ignoro si se dio. En ese curso, y volvemos a su generosidad, quería transmitir cómo escribir bien esta parte satírica, esa ironía que él manejaba de una manera verdaderamente magistral, ¿no? Ese libro es el que a mí me gusta mucho, aunque no dejo de reconocer que Torrido Quehacer tiene pues también muchas cosas. Y fíjate, también aquí hay las erratas marcadas en este ejemplar que yo tengo. Sí, porque era perfeccionista, le gustaba que todo estuviera bien, ¿no? Y se ve que él leyó el libro para encontrar alguna errata que pudiera darse. Pues sí, tú decías que su obra no fue muy vasta, pero creo que la calidad se impone a la cantidad, ¿no? Definitivamente. Claro, por supuesto.
aunque las ganas de escribir nunca se le quitaron. Ese libro que menciona ahora es de los vampiros, fue póstumo, sí, pero es que él decía que lo estaba terminando y no acababa de poner el punto final, ¿no? Pero sí tenía otras ideas y tenía ganas de escribir más, a mí me lo dijo varias veces. Sin embargo, me decía, es que a veces no me da tiempo. Iba a sus reuniones, me imagino que eran un grupo donde practicaban budismo. Él era un ser muy espiritual, independientemente de lo literario, independientemente de la generosidad, de la amistad que brindó. Él era un ser muy espiritual y los conceptos que manifestaba, siempre veías que había un trasfondo, que había algo más. No es normal que alguien te diga ciertos principios o que puntualice ciertas cuestiones con una sabiduría ejemplar, ¿no? Ejemplar. Ahora, por otra parte, sí es muy triste que no se hayan editado sus obras completas, porque yo creo que una editorial grande podría hacerlo, o buscar la manera, porque si de otros autores se han hecho la obra completa, muy loable, por supuesto, a mí también me encantaría. Y respecto a lo que preguntaba Saurés de traducción, no sé si siga, porque el FONCA cambió de nombre, no sé si siga el programa que se llama ProTrad. En ProTrad, el que tiene que postular es una editorial, en este caso francesa, que estuviera interesada en publicar, en traducir al francés y publicar. Y la beca es justamente para las editoriales, para que hagan la publicación y ellas, a su vez, paguen al traductor. El trabajo, no sé si exista todavía, sería cuestión de meterse a la página. Investigar. Investigar, pero sí, pues tú que estás en Francia, sería cuestión de ver qué editorial estuviera interesada y qué traductores, porque una norma es que se traduzca a tu lengua materna, o sea, a algún francés que le interesara traducir al francés, a su lengua materna, eh, y sería maravilloso, porque por el nexo que tenía Laszlo con la lengua francesa, sería, bueno, como una verdadera hazaña y un gran logro, ¿no? Es lo que yo, Esperemos que así ocurra. ojalá, no sé de qué manera dirigirse a la Secretaría de Cultura o hacer una especie entre editoriales de proyecto. Se me ocurre ahorita, no sé, y que sí, porque como dices, no es tan vasta, no saldría tan oneroso, pero sería un libro muy rico en enseñanza, muy rico como valor literario, ¿no? Por supuesto que enriquecería mucho más la literatura mexicana y la hispanoamericana en general. Claro, claro. Y respecto a lo que comenta Aurés, de que él quizás presentía, yo ya lo comenté hace ratito cuando dije que me regaló unos libros, dice, Laszlo, pero ¿por qué te vas a deshacer de esos libros? A lo mejor él intuía que iba a llegar el final pronto, bueno, no sabía exactamente cuándo, pero a lo mejor sí quería como dejar ciertos legados, ¿no? Y a mí me dejó ese gran legado de varios libros que pues, se los agradecí siempre y claro que hace falta a los que fuimos sus amigos nos ha hecho mucha falta, mucha falta. Carlos, la misma pregunta para ti. ¿Qué texto o textos o libros de Laszlo recuerdas como lo más característico de él? Coincido con Silvia Castillos en la letra, me parece que es también se lo publicó la Universidad Veracruzana. Tal vez ahorita que estamos hablando de la publicación de la obra, tal vez como ya tienen la edición, tienen todo listo, podrían hacer una segunda edición, una reedición de su trabajo más que una compilación sería tal vez más factible. Y también el que le publicó el Fondo de Cultura Económica, Tórrido qué hacer, ¿no? Es siglo Perdón, XXI. siglo XXI. Porque él era amigo de Jaime Labastida, ¿no? Ujú. Y estos
pero yo creo que el primero, ¿no? Sobre todo era un orfebre de la palabra, ¿no? La precisión, la concisión, características que quizá no será tórrido que hacer un homenaje a Julio Torres, se me ocurre en este momento también porque fue un maestro de la minificción, ¿no? Fue uno de los iniciadores en México de la minificción. Y Y él también hablaba mucho de Julio Torri. Yo tal vez es muy, muy interesante lo que tu Torres, interpretación. Ujú. tórrido que hacer, sí. Este, sí, era un hombre cuidadosísimo. Yo creo que su trabajo de editor, porque en plural me imagino que él corregía todos los textos que llegaban, hacía el trabajo de editor, pues, aunque no aparece así como en ese cargo, en el directorio, ¿no? Eh, el sentido del humor que es tan difícil, ¿no? Tan difícil. Tú señalaste muy atinadamente, Juan Antonio, la influencia de Luciano de Samosata, y siendo Laszlo un hombre tan culto, tan buen lector, se me hace que sí abregó mucho, sobre todo por la ficción, ¿no? Por el lado de la ficción, y el lado del humor, por supuesto. Porque también el lado del humor es el que salva algunos relatos donde se está yendo por lo gótico, en los relatos vampirescos, pero el sentido del humor con que él concluye, ¿no? Hay uno que recuerdo de donde, después de chupar la sangre a una mujer, le hace daño al vampiro y dice, bueno, es que es mexicana, ¿no? Es sangre mexicana y por eso no le cayó bien al vampiro. Era ingeniosísimo, pues, entre otras características, pero sobre todo me gustaría quedarme con la idea de que era un maestro y un orfebre de la palabra. Laszlo Musón tenía una gran capacidad de síntesis y eso lo hizo también escribir algunos haikus y aforismos. En este libro, el del vampiro, justamente, pues hay 13 haikus con imágenes mortuorias de lunas, panteones, esqueletos, sangre. Voy a citar dos de ellos. Luna roja, tu marfil, tu río ardiente, quemó la noche. Y este otro, humedad panteonera, hiedes soledad, vibra la maldad. Y bueno, hace rato Aurés mencionaba los mortilegios, que son 33, 36, me parece, sí, 36 aforismos de Tibor, algunos muy filosóficos, como bien decías, muy profundos, con un gran contenido, otros de franco humor negro, y también el poema Bienvenida, fechado en 2016, del que cito la siguiente estrofa. Muerte, perdónanos la falta de comprensión. Incapaces somos los conscientes de reconocer a cuántos has salvado de la vida. Aquí se nota un gran pesimismo, ¿no? En este poema, no sé ustedes qué piensen. Yo creo que Laszlo está en el mismo canal o en la misma sintonía que Tomás de Quincy y su obra El asesinato, considerado como una de las bellas artes, por la sátira, más que nada, o en la misma sintonía también, como ya mencionamos, a Julio Torri por su obra de fusilamientos, pero también con Jonathan Swift, sobre todo por la modesta proposición, texto del que, por cierto, en una ocasión también tuvimos oportunidad de hablar, Laszlo y yo. También nos recuerda a autores como Monterroso, sus sátiras de La oveja negra y otras fábulas, aunque las llame fábulas, en realidad son sátiras, las de Tito Monterroso. Ya Carlos me dirá si estás de acuerdo con esto. Y cómo olvidar a los grandes ironistas. Ya mencionamos a Luciano de Samosata, también está Petronio, Juvenal, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Juan del Valle y Caviedes, que era un peruano del siglo XVII que se burlaba de los médicos, Juan del Valle y Caviedes, un galenofóbico. También en México tenemos a Francisco Zarco, está también Oscar Wilde, el español Ramón Gómez de la Serna, Chesterton, pero también
este grupo teatral Monty Python, ingleses, que hacen muy buenas sátiras, muy buenas películas de humor, o hacían, y este grupo argentino, Lelutier, yo creo que está en la misma sintonía de todos estos grandes autores. Para entender la sátira o el humor negro, yo creo que debe haber cierto distanciamiento con el objeto ironizado o satirizado. No sé qué pienses de esto, Carlos. ¿Tú Sí, qué? sí, el repaso que acabas de dar es asombroso y además la relación que haces entre lo oculto, entre comillas, y lo popular, ¿no? Pero sí, el manejo, porque no cualquiera puede ser satírico. Luego se caen caricaturas, ¿no? De la ironía requiere mucha inteligencia, mucha formación, mucho trabajo, pues, la brevedad, los, los cientos de horas que hay detrás de un haiku, por ejemplo, cientos o no sé, hay algunos haijines, yo sé de algunos haijines originales japoneses del siglo XV que dedicaban años para hacer un haiku. Es un trabajo bestial el que hay detrás de cualquier obra breve, detrás de una perla, pues. Entonces, eso también hay que resaltar en ese. Yo coincido contigo, por supuesto, en todo, ¿no? Se me hace que has extraído la esencia de la obra musoniana, si se le puede llamar así, ¿no? Es una obra que, bueno, sigue viva en quienes lo leímos, así como su recuerdo perdura en quienes fueron sus contemporáneos, ¿no? Me parece que este homenaje o este recordatorio que tú estás haciendo es una cosa alabable. En cuanto tú lo propusiste, dije, pues qué bueno que haya personas como él, como tú, Juan Antonio, qué bueno que hay gente como tú y qué bueno que hay personas como Silvia que, que fueron amiguísimas, pues, que lo trataron como debe ser. Y por supuesto, los aportes que hizo su hijo, pues son que yo no conocía, apenas lo conocí hoy. No sé, yo sí te agradezco mucho, Juan Antonio, lo que haces en favor de tanto por la cultura mexicana. Gracias, gracias, Carlos. Y el estilo de Laszlo, bueno, a mí también me encanta porque es un estilo ameno, es la amenidad. Yo creo que la amenidad es el rasgo común en todos sus textos. Yo creo que Laszlo no es de esos que quieren apantallar con ninguna falsa erudición, ni con un vacuo culturalismo o culteranismo, tampoco un lenguaje intrincado, salvo cuando parodia los discursos filosóficos o psicoanalíticos o políticos. Yo creo que él quería dirigirse al lector como si estuviera hablando. Hay esa naturalidad, ese arte de parecer sin arte, ¿verdad? Pero es un estilo muy, muy cuidado. Justamente por eso es un estilo muy cuidado. Y a mí me resulta paradójico el pesimismo y a la vez el vitalismo de su último libro, de su libro póstumo, su risa amarga, su risa desencantada y a la vez ávida de acción. Como decía Silvia, se nota esa avidez de seguir escribiendo, reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestro sentido en el mundo. Pues con este breve homenaje a mi amigo Laszlo, pues no he querido arruinar su libro póstumo ni los demás, sino más bien incitar a su lectura, generar cierta intriga por él. Esta es una invitación a que se lea la obra de Laszlo. No sé, Silvia y Aurés, si tengan algo más que agregar. Sí, yo Adelante, quisiera, Silvia. yo quisiera comentar eh, que Laszlo, así como Carlos dijo cuando se conocieron, etcétera, Laszlo conservaba mucho las amistades. En esa presentación que mencioné de Ausenciario de Luis Roliqueur, que fue en México, en la Casa del Risco, eh, presentó Laszlo el libro y lo presentó otro gran escritor, Humberto Guzmán. Eso fue en el año 2000, septiembre del año 2000.
pasan los años y coincide Laszlo con Humberto Guzmán. No es el otro personaje de Guzmán, sino Humberto Guzmán, el escritor, que coincide con Laszlo en SOGEM, en el área de literatura. Y algo, bueno, que me sorprendió muchísimo y que coincide, que me hizo recordar esa presentación del año 2000, fue que estaba yo hablando justamente con Humberto Guzmán por teléfono. Me dice, permíteme porque está sonando el celular. Contesta el celular y le dicen que le anuncian la muerte de Laszlo Mozo. Entonces yo la recibí, yo oía lo que estaba él contestando en el celular, pero a la vez estaba descolgado el teléfono y ya toma la bocina y me dice, fíjate que me acaban de avisar de la muerte de Laszlo. Son coincidencias extrañas. Esto lo menciono simplemente porque ellos conservaron la amistad, conservó la amistad con Luis Jolicoeur. Y justamente recordé esa mesa, yo cerraba los ojos y dije, si estábamos ahí los tres juntos. Y ahora, de una manera, recibimos esta noticia. Y sí, lo que tú dices es, para este camino es muy loable esta actividad que haces, porque es una manera de invitar a los lectores a que lean buenos escritores y que pues empapen un poco en esta historia de la literatura mexicana, ¿no? Que los libros de Laszlo ya forman parte del acervo de literatura mexicana. Silvia y Carlos, y bueno, también Aurés, no sé si ustedes recibieron de Laszlo unos meses, me parece que fue unos meses o un año, no lo tengo muy claro. No sé si recibieron ustedes un mensaje por correo electrónico que se titula a mis amigos queridos. No recuerdo. Recuerdo haberlo visto, pero no el sería cuestión de contenido. buscar a ver si, no recuerdo. Porque yo lo tengo aquí, conservo este mensaje de Laszlo que envió. No sé si quieran que lo lea. Sí, claro. Adelante. Sí, dice, a mis amigos queridos, he pasado y aún no salgo por un violento infierno. El pasado miércoles 26 por la tarde sentí un dolorcillo en el colon que en la noche aumentó y fui con mi hijo a urgencias de mi clínica del IMSS. Me remitieron al hospital donde me internaron y me tuvieron varios días prometiéndome y aplazando la cirugía porque les llegaba gente con más urgencia. Todo eso lo recuerdo con una visión interna de imágenes entre sueño y realidad. La situación se agravó, pues se les rompió en la zona de quirófanos un conducto de agua y estos se inundaron. Rápidamente, según versión del médico que me explicaba, limpiaron y desinfectaron uno y hubo aún menos tiempo y cupo. Me ofrecieron enviarme a otro hospital, lo que acepté de inmediato, y esa misma noche, tras varios días de aplazamiento, me llevaron en ambulancia, me prepararon y operaron y me regresaron a la ambulancia de vuelta a mi hospital. Fui internado en una habitación de 6 camas con 5 diabéticos avanzados, respetuosos, amables, donde pasé algunos días que para mí fueron infinitos, hasta una noche en que mi cerebro reaccionó a la anestesia y al encierro e inventó una paranoide conspiración de casi todos los que me rodeaban, incluido el personal del hospital, gente de fuera, etc., y me puse muy violento. Pretendían amarrarme para después matarme y puse todas mis fuerzas para impedirlo, hasta que 2 Popeyes me dominaron y fui lentamente despertando para encontrarme realmente amarrado de manos y no recuerdo si de pies y acompañado amorosamente por 2 sobrinas que me dieron aliento y paz. Reconozco y agradezco profundamente al IMSS la excelencia y buena coordinación de sus servicios médicos. Hay ciertas deficiencias menores que no se encuentran en los de lujo, aunque seguramente serán deficiencias mayores en hospitales menores. Salgo de ese infierno cuya dimensión y violencia no alcanzo a transmitir en palabras. En todo lo que recuerdo hay sucesos que no puedo distinguir si fueron realidad o fantasía,
Yo viví en un terreno baldío y reseco, un agujero humeante entre piedras y tierra seca, estéril, de negros de carbón y grises de cenizas. Mirando yo hacia ese agujero, un hombre desnudo, el cuerpo requemado, rostro y cuerpo aplastados lateralmente, inexpresivo, desagradable, saliendo lenta y trabajosamente de ahí, y ese que yo miraba era yo. Al fin salió y caminó tras de mí. Muchas otras cosas que no tiene caso seguir detallando. Tras mi salida del hospital, una serie de consultas médicas de un lado para otro. Mi hospital, el Centro Médico Siglo XXI, la clínica donde asisto y siempre necesariamente acompañado. No sé si yo salga y si salga con vida de esto o si lo que estoy viviendo es el preludio del final. Entre otras cosas, siento débil mi corazón y alterada mi memoria, pero tengo un arma poderosa que rechacé por muchos años de mi juventud, pretenciosamente racionalista, que es el budismo. La oración no está dirigida suplicante a Dios, pues Dios no está en el cielo, sino en uno mismo. Así que no hay súplica, hay determinación. Sé que de mí depende. A esto se debe mi ausencia. Les envío un fuerte abrazo. Si hay omisiones en el envío de esta carta, es porque no tengo sus correos. Hasta aquí. Voy a buscar a ver si lo encuentro en los mensajes, pero sí algunas cosas se me hacen familiares, aunque no sé si me lo dijo por teléfono o a través de eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo quería agregar era que también hay que tener presente su obra periodística, porque escribió muchos artículos periodísticos cuando trabajó para el Excelsior. Se podría incluso hacer un libro entero de tantos artículos que tiene, y también su época como subdirector de Plural, que fue una época pues muy entusiasta en la cual él le dio mucho lugar y espacio también a autores de todo tipo, a los reconocidos tanto como los en ascenso, con muchos números dedicados a literatura de países, obviamente, Quebec, Canadá y la región de Quebec tuvieron un lugar importante, pero también muchos números dedicados a literatura austriaca, noruega, africana, etcétera. Entonces, bueno, también esto fue parte de su trabajo literario, eh, su dirección de Plural y el periodismo. eh, que vienen a enriquecer pues su labor eh, literaria. Por supuesto, hay que rescatar, ¿verdad? Todos esos textos cautivos en los periódicos, en los suplementos. Algo que yo hice cuando volví a México después de que falleció, bueno, digitalicé todo. Eh, Había demasiados escritos sueltos por aquí y allá, en papelitos, ¿no? Algunos incluso en servilletas. En fin, no podía yo guardar todo eso. Por ejemplo, todo lo que escribió para los talleres de humor que dio en el péndulo, y también sí que sí, algunos sí fueron en Casa Lande, ciertamente. Había tanto material que podría haber editado un libro, un ensayo dedicado a la literatura humorística. Y bueno, digo, son cosas que a mí como proyecto utópico me encantaría llevar a cabo. También hay un libro que escribió sobre la obra de Helsingas. Está terminado. Se alcancé a registrar los derechos de autor. Eh, el punto es que pues hay mucho material que, que da lugar a una labor, a una publicación póstuma bastante amplia, que en realidad sí fue un escritor muy prolífico, y pues es cuestión de encontrar el modo de comenzar con esta labor. Primero con la reedición de los textos que ya fueron editados anteriormente, Castillos en letra y Torre de Caser, y de ahí pues sería excelente poder comenzar a publicar estos libros, estos textos dispersados, ¿no? Dispersos que podrían conformar nuevos libros.
Qué bueno que rescataste todo eso y que digitalizaste todo este material. Te felicito. Yo me identifico contigo en eso porque yo hice lo mismo con mi padre. Tenía puros manuscritos botados por aquí, por allá de partituras y lo primero que hice fue digitalizar todo eso. Después se inundó la biblioteca o no sé qué pasó de la Nacional y se perdieron cosas, no sé, o también no sé exactamente lo que pasó, pero hay obras perdidas por ahí. Y eso es lo que ocurre cuando ciertos artistas pues tienen demasiado, tienen mucho. Aunque como tú mencionaste anteriormente, hay ciertos libros de Laszlo que ya son los editados y son los que había que primero reeditar, ¿verdad? Sí, sería pues ideal ir en ese orden, me parece. Y también yo junté más o menos como 4 o 5 cajas con pues muchos textos suyos originales de las revistas de libros en los que participó con algún artículo, con algún cuento, revistas de diferente tipo. En fin, material que podría formar parte de un archivo, Laszlo Musón. Esto era un proyecto que yo quería concretar antes de regresarme, pero no me dio tiempo. Y honestamente tampoco conocía a las personas administrativas, ¿no?, que pudieran interesarse en este proyecto, porque pues lo ideal sería encontrar una biblioteca importante, quizá de alguna universidad, que aceptara este archivo para que pues en el futuro cualquier persona interesada en la labor de mi padre pues pudiera acceder a estos textos. Por supuesto, hay varios ejemplares ahí que dejé de los cuentos de Tibor, de Castillo sin letra, Torre de Caser. En fin, en ese archivo estaría todo lo que hay disponible para estudiar la figura de las Monzón. Pero pues no pude concretar este proyecto, así que puede quedar como un asunto que los invito a reflexionar y se agradece lluvia de ideas para que se pueda concretar. Todo esto está en México con una tía. Nada más es cuestión de encontrar el lugar y la persona que aceptara esta donación. Los medios, los mecanismos, las Ujú, becas, las exactamente. convocatorias, todo eso hay que estar pendientes, ¿verdad? Así es. Muy bien. Silvia, Carlos, ¿tienen algo que agregar? Pues sí, lo que dice Aurés es muy buena idea de que hubiera un archivo y que sería cuestión incluso de acudir a la UNAM, tal vez, en la hemeroteca, me imagino que tendrán mucho, pero tener un archivo específico o alguna biblioteca importante, ¿no? Que tuviera todo eso. Porque no se puede perder, no se puede perder, es todo tan valioso. Y justamente, ¿cuántas veces no hemos escrito en servilletas y en hojitas y no pensamos qué va a pasar con eso? Y sería maravilloso que se pudiera rescatar y para futuras generaciones incluso que leyeran, porque sobre todo en esos artículos periodísticos se puede leer entre líneas la historia de México, de lo que iba pasando, porque Laszlo comentaba muchos asuntos del momento, ¿no? Independientemente de lo literario. Y creo que es una visión muy certera, muy fiel de acontecimientos y de sucesos que iban sucediendo en el transcurso del tiempo en que él publicaba. Carlos. Sí, y si no, recurrir a Quebec, porque también no hablamos casi, pero dirigió, hizo el guión, coordinó, condujo 120 programas más o menos de radio, en Radio Educación, donde divulgó la música francesa. Este, Gilles Vigneault, por ejemplo, mencionaba Silvia. Sí, entonces, sí. tal vez buscar por ahí, ¿no? Sí, hay que estar atentos, ¿no? A ver en qué podemos ayudar y comprometernos con algo, ¿no? Yo sé que existe una asociación de editoriales independientes, ¿no, Carlos? No tengo conocimiento de eso, sí.
no te sabría decir. O contactar a algún escritor que esté muy interesado y lo haga, como decías, como a través de una beca, en inversiones, o no sé qué tipos de becas haya actualmente, ¿no? Ujú. Bueno, para la donación del archivo no pienso que existe una beca, solamente la disposición de interés de alguna biblioteca y su director, de por lo menos de área, Ujú. eh, para aceptar el archivo y comprometerse a que esté disponible para que no termine tampoco en una bodega. eh, que Yo para, creo yo creo que para en la esa, biblioteca, tal vez en la Biblioteca Nacional podrían aceptar todo este archivo. pues ahora sí que les agradecería mucho si ustedes que están por allá pueden pensar en algunas ideas y yo desde aquí coordinar lo que pueda, pero obviamente la distancia me impide involucrarme mucho activamente en esa búsqueda. Por lo menos, bueno, puedo yo mandar correos electrónicos, cartas, representando a mi padre. Eh, bueno, en cuanto a los derechos de autor, pues yo los tengo, ¿no? Como su heredero, entonces por esa parte también están protegidos de cualquier riesgo Ujú. de plagio, ¿no? Sobre todo las obras que no han sido publicadas, por eso es que registré este texto. Eh, pero la búsqueda directa, pues es algo que se me dificultaría mucho, así que les agradecería si pueden reflexionar un poquito al respecto y nos comunicamos después para darle continuidad y ver cuál podría ser el destino de ese archivo. Claro que sí, ahora tal vez se me ocurre también el fondo reservado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Puede ser una buena Pues posibilidad. sí, por ejemplo, todo eso que pues no estoy familiarizado, te agradece la lluvia de ideas. Y bueno, por último, una otra labor que sí puedo hacer desde acá es que cuando fui a México digitalicé todos los programas de canto franco. Mi papá tenía los cassettes de todos los programas. Los pasé a computadora, los hice archivo digital. Eh, Después pensé, en ese momento pensé que no tenía sentido conservar los cassettes y los tiré, cosa que me arrepiento ahora porque pienso que los podría haber donado a la Fonoteca Nacional. Así que lo que voy a hacer es, tengo un contacto en la Fonoteca Nacional, le voy a hacer una donación con los discos, con CDs de audio, con los programas digitalizados. Y pues ya empecé, pero me está llevando tiempo. Estoy subiendo a YouTube en un canal que hice los programas para que estén disponibles en todo momento y de forma gratuita para quien quiera escuchar los programas del canto franco. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Laszlo Musón, canto franco. Muy bien, Eh, Todavía está en privado porque no le he dado público hasta que tenga por lo menos unos 10 archivos, 10 videos, pero es un proyecto que desde a distancia y con mi ordenador pues lo puedo hacer sin problema. muy bien. Para, Vamos a estar pendientes de este canal, por supuesto, y nos suscribiremos y estaremos escuchando todos estos programas. muchas gracias. Pues a ustedes, Silvia, muchas gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. Aurés, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta plática, a esta charla para homenajear a nuestro amigo, el gran escritor mexicano, Laszlo Musong. Y ustedes que han escuchado este programa, pues comenten, opinen, den pues sus opiniones, cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia también que tengan, pues escríbanla. Esto fue una invitación para acercarse a la obra de Laszlo Musong y pues suscríbanse a este canal, a Grandezas de Lilliput. Siempre habrá sorpresas aquí, siempre habrá temas interesantes, atemporales y pues si no hay nada más por decir, pues nos despedimos. Hasta pronto. pronto, muchas gracias. Gracias por la invitación.